Buenas noches, amigos. Sean bienvenidos hoy a nuestra entrevista con Emmanuel Rincón. Somos la Sociedad Bastiat Venezuela y estaremos hoy en compañía de nuestro entrevistado y simultáneamente está con nosotros Leonardo Brito, cofundador y director de la Sociedad Bastiat Venezuela, y este servidor que les habla, Luis López, también fundador y director de la Sociedad Bastiat desde que iniciamos actividades en el año 2015. Ya vamos a cumplir nuestro sexto aniversario, perdón, este año 2021. La Sociedad Bastiat es una institución no gubernamental que se encarga de difundir las ideas de libre mercado, gobiernos limitados, eh, el rule of law, como dirían los americanos, o lo que se conoce más en castellano como el imperio de la ley o el Estado de Derecho. En fin, todas las ideas que hacen progresar a las sociedades. Además de eso, tenemos un programa de emprendimiento en el cual están todos cordialmente invitados. Es una plataforma para hacer networking, pueden promocionar sus materiales publicitarios a través de diferentes plataformas, participar en nuestro podcast, asimismo también participar en el reportero del emprendimiento y recibir talleres de formación completamente gratuitos en diferentes temas que son importantísimos para su formación como emprendedores. El año pasado tuvimos un taller titulado Cómo exportar desde Venezuela y además tuvimos el primer taller de formación que se tituló Aprender a Emprender. Además de eso, también tenemos un ciclo de conferencias que organizamos bajo el nombre de El Milagro, en el cual analizamos ejemplos de países que pasaron por una profunda crisis e implementaron una serie de reformas políticas y económicas que significaron su recuperación y hoy día son potencias. Ahí hemos analizado casos como, por ejemplo, el de Alemania, Japón, Chile, Perú, Georgia, Polonia, etcétera, etcétera. Así que los invitamos a que sigan nuestro trabajo por las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter por @BastiatBZLA, que es Venezuela abreviado. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que le lleguen inmediatamente las noticias de nuestro contenido nuevo subido en YouTube. Por lo general, todos los contenidos son grabados y los colgamos en esa plataforma. Y también les pedimos, si está en sus manos y quieren apoyar nuestro trabajo, nos puedan apoyar a través de la plataforma Patreon. Estamos en www.patreon.com/BastiatBZLA. Allí pueden también apoyarnos con el aporte que esté en su corazón, muy módico, desde $1 hasta lo que ustedes quieran. Cómodamente pueden suscribirse a la plataforma como mecenas y apoyarnos desde $1 mensual si ustedes quieren para seguir haciendo nuestro trabajo. El día de hoy estamos con Emmanuel Rincón. Leonardo, háblanos un poco de nuestro entrevistado. Gracias, Luis. Sí, justamente ahora, por cierto, que se te olvidó mencionarlo, tenemos un canal de Telegram. Acabamos de comenzarlo hace unos días y es Correcto. t.me/BastiatBZLA. Sí, hoy en nuestra, bueno, es el primer Instagram Live o la primera videoconferencia del año de Hablemos Libertad Venezuela. Tenemos el gusto de estar con Emmanuel. Emmanuel es un periodista, un escritor venezolano, se ha convertido en una suerte de influencer contra el socialismo, contra el marxismo, está promoviendo el liberalismo desde distintas plataformas y desde las redes sociales. Entonces, Emmanuel, gracias por venir. Eh, Quiero felicitarte por lo que estás haciendo, por la libertad. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Listo, gracias por estar con nosotros. Una de las cosas que nosotros queremos hacer en la Sociedad Bastiat es exponer justamente a personas como tú que están dando la batalla cultural en contra del marxismo. Creo que no solo lo están haciendo en Venezuela, sino en toda América Latina. Y especialmente siendo periodista, que hoy el periodismo en Venezuela está tan vulnerado. Cuéntanos un poco de eso, qué ha pasado con el periodismo. Hace poco vimos un ataque, ¿no?, a la prensa en Venezuela. Mira, yo creo que creo que las redes sociales y todo lo que, digamos, la tecnología como tal ha cambiado mucho las dinámicas de lo que anteriormente se consideraba periodismo. El periodismo yo creo que prácticamente ha desaparecido. Ya lo que queda más es espacios de comunicación y espacios de opinión en donde personas de distintas plataformas, bien sean formales, canal de televisión o incluso como una propia red social, pues manifiestan con qué están de acuerdo y con qué no.
Venezuela, bueno, es un caso aparte. Venezuela es un régimen que no conserva ningún tipo de valor democrático y pues allí poco se puede, digamos, agregar o hacer. O sea, Venezuela no es un ejemplo de qué está bien o qué está mal. Evidentemente, pues es todo lo que está mal. Pero como te digo, ya tú lo ves también en Estados Unidos, en muchos países, el sesgo periodístico de los grandes medios de comunicación ya es gigantesco. No es solo hacia una tendencia, es hacia cualquier tendencia. Ya los medios de comunicación tienen una línea editorial bastante fija y bastante pronunciada y con mucha opinión. Ya no tienes tanto ese medio que era más informativo, ya el medio de comunicación se ha transformado en algo más. Yo, de hecho, tampoco soy periodista de profesión, yo soy abogado de profesión. Y si bien yo también desde que de cierta forma trabajo en medios y trato de informar a la gente, evidentemente pues yo también tengo mi propio sesgo hacia combatir los gobiernos grandes, los gobiernos socialistas, los gobiernos que quieren meterse en la vida de la gente. Y pues bueno, yo creo que eso también es bastante palpable. Muy Acabas de bien. mencionar algo, perdón Luis, ¿vas a decir algo? No, no, adelante, adelante, Leonardo. Se acaba de mencionar algo muy interesante. Dices que en Venezuela hay un gobierno que no se preocupa por ninguna clase de libertad o democracia. Hay muchas personas que consideran que en Venezuela no hay realmente un socialismo, sino que simplemente es una suerte de mafia que llegó al poder y que ellos hacen narcotráfico o algo así. Pero ¿tú crees que hay algo ideológico? ¿Crees que hay algo que de verdad la izquierda está en Venezuela o que, como mucha gente dice, es algo simplemente que ellos usan como retórico? Mira, Venezuela está atravesando este momento lo mismo que han pasado en el pasado muchos regímenes comunistas o socialistas. Es para nadie, o sea, es absurdo intentar negar de que el gobierno, el chavismo es netamente socialista. Pero estamos llegando en una etapa quizás de transformación, yo no digo por valores ideológicos o por lo que sea, sino porque evidentemente pues el desastre económico que causó el chavismo los ha obligado a tener que cambiar las reglas del juego de lo que ellos mismos querían hacer. Entonces Venezuela hoy en día pues evidentemente tiene muchas más libertades económicas de las que tenía hace 5 o 6 años, pero no es porque el chavismo sea de derecha o lo que sea, sino que simplemente se vieron ahogados financieramente y tuvieron que empezar a cambiar las reglas del juego y de cierta forma improvisar. Pero insisto, esto no es la primera vez que sucede. Eh, la Unión Soviética también hizo un cambio en sus reglas económicas para poder salir adelante, lo hizo China y pues parece ser que eso es lo que está empezando a transitar Venezuela, pero pasa lo mismo, el Partido Comunista de China pues fueron los más comunistas de todos, incluso mucho más radicales que el chavismo en Venezuela y pues llegó un momento en el que hicieron un cambio, pero ellos siguen siendo la formación totalmente comunista. Eh, Claro, allí el problema empieza cuando entonces, si por ejemplo Maduro duran ahorita 10 años y se abren los controles de la economía y todo lo demás, entonces en 40 años, ¿cómo vamos a recordar al chavismo? ¿Como una tiranía de izquierda? ¿O entonces van a empezar a disfrazar de derecha, como hicieron por ejemplo con el nazismo, con el fascismo, con todos estos movimientos que tenían sus regímenes colectivistas y que luego, pues bueno, la izquierda quiso transformarlos en derecha para echarle el muerto a la derecha de la represión que siempre ocurre en los regímenes de izquierda. Sí, hay algo muy extraño. ¿Cómo tú, siendo venezolano, te diste cuenta que el socialismo no funciona? ¿Vivías dentro de Venezuela cuando te diste cuenta por primera vez que el socialismo y las ideas de Marx no funcionaban? ¿Viste algo? ¿Leíste un libro? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque hay muchos jóvenes venezolanos que no han visto otra cosa, que nacieron durante este régimen y lo único que conocen es esto. Y parece que también la oposición o la prensa o el sector privado, incluso la academia, no proponen algo diferente. Mira, cuando llegó el chavismo al poder, yo tenía 8 años y no me preguntes por qué, pero recuerdo desde mi infancia siempre sentir ese casi que asco hacia el socialismo, no sé explicarlo. Pues en mi casa mi casa, mi familia nunca hubo gente apoyando al chavismo. Desde que Chávez llegó al poder, por mi casa ya se hablaba de que esto iba a ser un desastre,
que Venezuela se iba a destrozar, todo lo demás. Entonces, pues yo creo que en mi casa tuve también de cierta forma pues una influencia para comprender que eso estaba mal. Yo de hecho a los 13, 14 años ya empecé a escribir artículos en contra del socialismo y todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que yo, si bien sí lo tuve claro que el socialismo estaba mal, lo que no tenía muy claro era en qué se diferenciaban, por ejemplo, el socialismo de la socialdemocracia, por darte un ejemplo. O sea, cuáles eran las diferencias entre Acción Democrática y el chavismo. Porque están muy cerca ideológicamente, pero ese tipo de cosas no las terminaba de entender. Bueno, mi papá era ADECO o fue ADECO o como sea. Entonces, siempre con las personas de izquierda, por más de que ellos se digan, no, el chavismo está mal, el chavismo es terrible, siempre hay como ese recelo o esas ganas de rescatar de cierta forma la ideología del colectivismo, de que el Estado maneje los medios de producción, de que Que existan resuelva las empresas los públicas. problemas de los demás, ¿cierto, Manuel? Siempre Sí, hay ese estado, esa estatolatría que siempre se quiere que el exactamente. Estado resuelva. Entonces, yo creo que romper ese mito, ya más allá de, ok, yo sé que el socialismo es malo, pero entender en sí qué es lo que abarca el socialismo, hasta dónde llega, por qué ha penetrado tanto en nuestras sociedades, yo creo que lo vine a entender del todo fue cuando yo emigré de Venezuela. Porque cuando yo emigré de Venezuela, aparte yo viví hasta los 26 años en San Cristóbal. San Cristóbal es la ciudad que históricamente sacó una votación opositora más grande contra el chavismo. Es decir, la última elección que se puede decir que fue legal en la alcaldía de San Cristóbal, el chavismo sacó el 10% de los votos y la oposición sacó el 89%. Entonces, en mi ciudad y en el estado Táchira vivíamos como en una especie de burbuja en el que con cada persona que yo me topaba detestaba el chavismo y sentía aversión hacia el socialismo. Pero pasa que cuando tú vas al centro del país o ibas al oriente, pues evidentemente la situación era completamente diferente. Ya cuando yo agarraba, por ejemplo, para ir a la playa Tucacas, que empiezas a atravesar todos esos pueblos, que pasas Barinas, Barquisimeto, ya empiezas a atravesar todas esas ciudades del centro del país, empiezas a ver full la propaganda chavista y empiezas a ver a más personas como que apoyan eso, o gente con la franela de Chávez, o ese tipo de cosas que en San Cristóbal tú jamás en la vida lo ibas a ver. Entonces, para mí fue como que un poco difícil entender todo eso, porque como te digo, vivía en una burbuja, en San Cristóbal nadie apoyaba al chavismo. Entonces yo pensaba que en el resto del país era lo mismo. Y eso hacía que de cierta forma nosotros no entendiéramos bien qué era lo que estaba pasando. Es decir, tú piensas, no, bueno, es solo fraude. No, no es solamente fraude. Pues evidentemente hay una guerra ideológica que ocurrió en Venezuela con el chavismo y hay también arrastres de lo que fue Acción Democrática, que también fue un partido sumamente socialista. Y pues nosotros no lo podíamos entender. Y yo creo que yo lo vengo a entender fue cuando yo emigro de Venezuela y empiezo a ver que en otros países también hay un apoyo muy grande hacia la izquierda. O, por supuesto, yo creo que incluso muy superior que a la derecha. ¿Qué países has visto tú de primera mano ese apoyo o em, esa transferencia de competencias del individuo hacia el Estado, que otra persona le resuelva? ¿Cómo ha sido tú esa percepción que has tenido en otros países que hayas conocido? Mira, yo he vivido en Colombia, en Perú y en Estados Unidos. Por ejemplo, el primer país en el que yo vivía cerca de Venezuela fue en Colombia, viví en Bogotá 2 años. Y cuando yo llegué, llegué a tener algunas reuniones con casas editoriales para publicar mis libros allá en Colombia y todo lo demás. Y yo a veces pues hacía comentarios, no sé, de lo terrible que ha sido la FARC o de ciertas cosas y notaba el rechazo de inmediato. O sea, yo no lo entendía. O sea, para mí la FARC siempre fue un demonio, evidentemente. O sea, son guerrilleros comunistas que han asesinado gente, pero hay gente que los defiende. Y entonces estas opiniones mías, que para mí eran sumamente naturales y que era algo que tenía que ser compartido por todos, de repente me empecé a topar en Colombia con que había mucha gente que apoyaba a la FARC y que apoyaba a Petro y que apoya a esta gente de izquierda. Y ahí fue cuando yo empecé a salir de esa burbuja en la que yo vivía en San Cristóbal, en el que todo el mundo iba al socialismo. Ahí empecé a entender que el alcance era mucho mayor. Y ahí me empecé quizás a involucrar un poco más para tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo en América Latina. Luego, pues bueno, ya evidentemente, pues cuando viajaba a otras partes del continente, a Chile, Argentina, etcétera, pues iba y veía un poco más
las congregaciones populares. Argentina fui hace un año y estuve, no sé, a 3 cuadras de la Casa Rosada y me gustaba ir porque por ahí ese sitio es muy hermoso, la arquitectura en Buenos Aires es bellísima. Y siempre habían manifestaciones de pañuelo verdes, de grupos indigenistas, etcétera, abajo el capitalismo, todos con la franela del Che Guevara, y eso era todos los días afuera de la Casa Rosada. Entonces, ese es el mismo mal que evidentemente, pues, Argentina es lo más parecido a Venezuela. Argentina llegó a ser un país muy rico y ahorita, pues, con ciertas diferencias, está completamente destrozado económicamente, pero pues es que culturalmente nos han absorbido por completo. Y en el caso norteamericano, que muchas personas lo toman como el ejemplo del capitalismo, la referencia más grande de capitalismo y cree que todo el mundo es antisocialista, ¿cómo has visto la percepción, no sé, en los ambientes en los cuales has estado? Por ejemplo, la academia, ambientes estudiantiles, trabajadores. A ver, ¿cómo ha sido tu experiencia? Mira, la guerra cultural en Estados Unidos es incluso muy superior que la que se da en América Latina. Estados Unidos, pues siempre ha sido un país ejemplar. Es un país que ha logrado mezclar a cientos de culturas dentro de una sola nación, porque pues no es lo mismo que tú me digas, no, pero mira cómo están de bien los noruegos o la gente de Dinamarca, por ejemplo, cuando ellos tienen poblaciones de 5 millones de personas que hablan el mismo idioma y que todos pues tienen su misma ascendencia, todos son europeos. Estados Unidos es un país que mezcla a personas de 100 países distintos, 150 países diferentes, con diferentes lenguas, con diferentes costumbres, y ha logrado sacar adelante al país gracias a un sistema, digamos, bastante liberal, no 100% liberal. Estados Unidos cada vez ha ido creciendo con los programas públicos y cada vez cobran más impuestos. Y ahorita la tasa de impuestos incluso es mayor que en algunos países nórdicos. Y en Estados Unidos, pues la verdad, el panorama ha ido cambiando. Ya yo pienso que Estados Unidos, lamentablemente, es un imperio en decadencia. Eh, se notan las cosas. Yo viajaba para acá cuando era niño y recuerdo que era un país así como modelo, perfecto. Y ahorita, por ejemplo, yo estuve en Nueva York hace 2 semanas y tú caminas por Brooklyn y es peor que caminar por cualquier barrio de Caracas en su peor momento. La basura, la suciedad, el desorden, todo lo demás. Eh, Lamentablemente, pues bueno, la economía estadounidense es muy grande, tiene industrias muy grandes, tiene todavía mucho dinero, mucha reserva, pero ideológicamente la sociedad estadounidense está sumamente contaminada. Y creo que a largo plazo, pues lamentablemente no veo buenas perspectivas para Estados Unidos. Es decir, que se puede decir que el problema es cultural y regional, o no sé si pudiésemos avanzar aquí a decir que global. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que es el tema, Emanuel? Mira, es completamente una guerra de ideas, no es un tema de culturas, porque, te insisto, en Estados Unidos cohabitan quizás 100 culturas diferentes. Tú caminas en las ciudades más cosmopolitas, por ejemplo, en Nueva York, y tú sales del barrio chino y entras al coreano y entras después a uno de musulmán, y entras después a uno de judíos, o sea, todos están bajo el mismo sistema. No tiene nada que ver con creencias religiosas o formas, es netamente parte de un sistema político y económico. Es que el Estado cada vez se entromete más en la economía, cada vez hay más regulaciones, cada vez hay impuestos, y eso inhibe el crecimiento económico, e inhibe la creación de empleos, e inhibe la creación de riqueza. Entonces, no se trata de un tema, o sea, sí es un tema cultural, pero es un tema de ideas, es de cómo han ido implantando las ideas marxistas en nuestras sociedades. Aquí en Estados Unidos, pues cualquier persona que le haya hecho un medio seguimiento a lo que está pasando en el país ve cómo en la academia y en los medios de comunicación cada vez se han radicalizado más a la izquierda. Y bueno, es una operación, no es o son elementos que llevan sucediendo durante muchos años, donde estos, digamos, activistas de izquierda se han entrometido por lo general en los espacios públicos, que son los medios de comunicación en las universidades. Me pareciera que Manuel, tuviéramos un diagnóstico más o menos hecho. Entonces, ¿qué podemos hacer hacia adelante? ¿Cómo podemos contrarrestar? ¿Cómo colaborar en difundir ideas diferentes en las personas?
Mira, es bastante difícil porque yo a veces, por ejemplo, a mí me suspendieron mi cuenta de Twitter hace como un mes, y tú has visto pues el acoso que han tenido las grandes redes sociales, desde Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. De hecho, no sé si ahorita que nos íbamos a conectar por Instagram, capaz Instagram me tiene bloqueado conectarme a Vivos. No sé si sea eso la razón por la que no nos podemos conectar, porque a, hace como un mes hice un live con un medio argentino y nos tocó hacerlo a través de otra cuenta porque a la cuenta del medio argentino le habían bloqueado la opción de hacer lives. No sé si eso lo hicieron conmigo también. Pero entonces es sumamente difícil porque están bloqueando por todas partes y realmente hay una compenetración de muchos factores para derribar todo lo que defienda la propiedad privada y el libre mercado, el capitalismo, la competencia, de que nos eliminemos esta ganas de ser víctimas todo el tiempo y de necesitar un Estado superpoderoso que venga a resolver nuestros problemas. Y pero bueno, hay que buscar alternativas. Yo trato de escribir desde artículos hasta tweets, libros. Quiero también pues producir en formato audiovisual, documentales, lo que sea. O sea, hay que tratar de llegar a más personas, de buscar formas eficaces de comunicar y explicar a la gente lo que está pasando y demostrarle cómo las sociedades pueden salir adelante o cómo históricamente han salido adelante cuando se implementa un sistema de libre mercado y cómo la estatización lo que hace es arruinar a las personas. Manuel, también algunas veces has hablado en contra de lo que ahora se considera como el globalismo. Hay una suerte de conspiración o de ataque a los valores judeocristianos, a los valores occidentales, a lo que llamamos la cultura que proviene de los griegos, del cristianismo en general, Europa. ¿Crees que hay una suerte de ataque a estos valores, digamos, éticos, morales, económicos, a estos principios y que es algo como concertado? ¿Que crees que hay algo que sí que está pasando? Mira, no, yo no sigo a hablar mucho en el tema del globalismo porque pienso que son muchos hechos aislados que probablemente puedan encontrarse en algún camino, pero no lo consigo como una agenda, vamos a decir, concatenada. Eh, Cabe resaltar que hay mucha gente que se confunde con estas terminologías. Yo lo que sí he dicho un par de veces es que no se confunda el globalismo con la globalización, que son dos cosas diferentes. La globalización es buena, el libre mercado, el comercio entre los países del mundo es totalmente buena, pero yo también creo en las fronteras delimitadas. Me parece que los estados deben conservar su propia identidad, su propia cultura, sus propias costumbres. Para mí las fronteras fuertes son necesarias. Y lo que sí pienso, más allá de si hay esta conjetura globalista o no, es que, pues, evidentemente, pues hay grupos marxistas establecidos en muchas partes del mundo que han ido inseminando su semilla, vamos a decir, marxista. Y pues el problema fundamental con todo esto es que de cierta forma, para inculcar sus valores o lo que ellos consideran que debe ser la sociedad, sí tienen que ir derrumbando ciertas cosas que se asemejan más a lo que es nuestra civilización hace muchos años. Entonces, pues, por ejemplo, yo lo veo más del término con el progresismo. Pues el progresismo con todo este tema de que, a ver, yo respeto y, bueno, la homosexualidad, yo no tengo ningún problema con eso, pero el tema es que todo este tipo de cosas lo han convertido es en una lucha política. Entonces quieren convertir al homosexual o a la comunidad LGTB en víctimas del capitalismo y del patriarcado, y te dicen unas cuantas cosas y empiezan a manipular con eso a las personas. Yo considero que, por ejemplo, yo no veo distinción entre un homosexual y yo. O sea, para mí, un homosexual debería o tiene, de hecho, los mismos derechos que yo. Él no tiene que ser una víctima al lado mío. Él puede estar al lado mío y hacer lo que le da la gana y casarse si quiere con su pareja. Pero me molesta es cuando les quieren colocar esta etiqueta de víctimas y que entonces tienes que poner banderas y
Y si me Y entiendes, es otorgarle todo como privilegios. Y otorgarle privilegios, que esa es la oferta engañosa que les hacen, porque al final lo que quiere alguien es asumir el control del poder, valiéndose de ellos como instrumento. totalmente. Esa es la parte que, digamos, muchos no ven y ahí es donde se malinterpretan muchas cosas. Entonces, cuando tú hablas en contra de esto, de una vez salta la gente de izquierda a decirte que tú eres homofóbico o que eres cualquier cosa. Mira, mi mejor amigo es homosexual y viví con él un año en Perú. O sea, es súper tonto, pero por más que tú digas lo que seas y que demuestres lo que sea, siempre te van a estar atacando porque a ellos les interesa su relato y les interesa imponer su agenda. Sí, bueno, ya para ir culminando, Emanuel, gracias por tu tiempo. Por último, quiero que nos expliques un poco. Tienes un libro que se llama La reinvención ideológica de América Latina. Entiendo que también escribes para un medio, El American. ¿Puedes comentarnos un poquito de tu trabajo brevemente, de qué trata, lo que haces? Mira, La remisión ideológica de América Latina es un libro en el que trato de destruir ciertos mitos que la izquierda ha ido propagando durante los últimos 100 años y con los cuales se han apoderado de las metanarrativas que controlan la conversación política en el mundo. Un ejemplo más sencillo y el que siempre coloco es cómo convirtieron ellos al nazismo y el fascismo en supuestamente fenómenos de ultraderecha, cuando el fascismo tiene evidentemente su origen, es netamente socialista, de allí venía Benito Mussolini, y lo mismo pasa con Adolf Hitler, que Adolf Hitler hablaba abiertamente en contra del capitalismo y a veces tratan otros de encubrirlo entre una tercera vía. Y pues evidentemente, pues cuando tú estudias todos sus postulados y cuando tú estudias todo lo que ellos promueven, es evidentemente pues un socialismo nacionalista, no el internacionalista como el de los rusos, pero un socialismo basado en el nacionalismo. A partir de allí, pues bueno, de allí salen muchas cosas de cómo la izquierda ha ido modificando la historia y ha ido cambiando los hechos para adaptarlos a su narrativa y cómo a través de eso, pues ellos se han penetrado en el cerebro de las personas y han llegado, pues evidentemente, a estar en el poder como lo están ahorita prácticamente en toda América Latina y también en Europa. En Europa, pues, hay una tendencia a gobiernos cada vez más progresistas. Entonces, es un intento, pues, de comprender cómo han manipulado nuestras mentes durante muchos años, cómo los medios de comunicación por lo general tienen este sesgo progresista y nosotros no lo logramos entender. Es el caso de CNN, la Deutsche Welle, F, todos estos medios que nosotros, con lo que nosotros supuestamente nos hemos informado en Venezuela y estamos pensando que son medios neutrales o incluso de derecha, porque así el chavismo nos los ha hecho saber y resulta que son medios más izquierdistas que quién sabe qué. Este, y son todas esas cosas las que tenemos que entender y son todas esas cosas las que tenemos que hacerle entender también a mucha gente para poder derrotar la supremacía cultural que ellos tienen ahorita sobre nosotros. Y con respecto al American, pues bueno, el American es un medio que se fundó hace muy poco, hace 3 meses, y pues en Estados Unidos hay una falencia muy grande. Eh, el 90% de los medios estadounidenses son progresistas y están con el Partido Demócrata, y no hay ni siquiera un solo medio en Estados Unidos que le hable a los latinos que están, vamos a decir, más cerca del Partido Republicano o más cerca de ideales libertarios o más cerca de ideales conservadores. Entonces, bajo esa necesidad se funda el American y pues bueno, ahora estamos trabajando acá y tratando pues de mostrarle a la gente información sin el sesgo que por lo general vienen de los medios que, bueno, ya están establecidos en Estados Unidos, como es el caso de Univision, Telemundo, CNN, etc. Bueno, Emanuel, que nos queda es pedirte un mensaje final para nuestra audiencia y desearte todo el mayor éxito en ese proyecto del American, que como tú dices, bastante falta que hace. Y bueno, cuéntanos, ¿qué le puedes decir a los que nos siguen en la Sociedad Bastiat? Bueno, yo creo que fundamental es seguir, insisto, que hay que producir mucho contenido, no en un solo formato, hay que producir mucho contenido y mucha conversación que nos permitan difundir las ideas de los gobiernos pequeños, las ideas de la libertad, las ideas de combatir a los políticos que quieren tener todo el poder en sus manos, de hacerle entender a las personas cómo realmente
las economías abiertas, las economías sin la intromisión del gobierno realmente favorecen no solo a la gente del dinero, como quiere hacer ver la izquierda, sino que precisamente a quien más favorece es a la gente pobre, porque tiene acceso a mejores empleos, tiene acceso a mejores salarios, tiene acceso a superarse a sí mismo sin estar esperando que un político les regale algo o que ellos tengan que arrodillarse ante los políticos y humillarse para poder recibir un pedazo de pan. Yo pienso que eso es fundamental. Entonces hay que producir y hay que hablar y hay que escribir artículos, tweets, hay que producir documentales, hay que escribir libros, obras de arte, todo lo que sea a favor de desmontar esas narrativas hay que hacerlo desde el espacio que cada uno pueda y con las herramientas que cada uno tenga. Leonardo. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. Creo que el mensaje quedó bien claro. El socialismo no funciona y de verdad te felicito. Estás haciendo una gran labor por la libertad. Por último, recuerden que pueden seguirnos por las redes sociales. Luis, hablar un poco ahora del nuevo Patreon que tenemos. Bien, es una plataforma en la cual pueden apoyar nuestro trabajo. Para que sepan lo que hacemos, los invitamos a que nos sigan por las redes sociales. @BastiatBZLA, que es Venezuela abreviado. Allá hay una muestra de nuestro trabajo y sobre todo la muestra más representativa está en el canal de YouTube. Y los invito a que vean lo que hemos hecho con el ciclo del milagro, lo que hemos hecho con el programa de emprendimiento. Y si está viendo ustedes apoyarnos, bueno, pueden hacerlo a través de esta nueva plataforma. Es www.patreon.com/BastiatBZLA. Ustedes pueden hacer un aporte mensual en lo que esté en su corazón, puede ser algo muy módico, desde $1 hasta lo que ustedes piensen que puede servirnos a nosotros para cubrir nuestros gastos de organización, de logística, para hacer materiales como estos, ¿ok? Hemos hecho ya Instagram Live también, hemos hecho conferencias vía Zoom, etcétera, etcétera. Estamos, las conferencias presenciales de momento están suspendidas, pero estábamos muy activos durante el año 2019, bueno, desde el año 2015 en que iniciamos como organización. En el año 2020 todo fue virtual y ahí hemos estado en esta tarea que más o menos habló Emmanuel, nuestro entrevistado del día de hoy. Esta tarea de difundir las ideas que finalmente pueden hacer crecer a Venezuela, progresar, superar esta desgracia, incluso un infierno para muchos que ha representado la instauración del socialismo. Recuerden entonces www.patreon.com/BastiatBZLA. Bueno, hasta luego. Sí, fue nuestro entrevistado, Emanuel Rincón, venezolano, abogado y hoy director del medio de comunicación El American. Síganlo tus redes sociales, Emanuel, que no se nos olvidó pedírtelas. En Twitter estoy como Emma Rincón y en Instagram es Emmanuel Rincón Piso. Bien, bueno amigos, fuimos Luis López y Leonardo Brito, directores y fundadores de la Sociedad Bastiat Venezuela, y los invitamos entonces a que sigan nuestro trabajo por las redes sociales y sigamos en contacto para la próxima entrevista vía Instagram Live. Hasta entonces. Muchas gracias, hasta luego.